Grabando. Unas previas indicaciones, licenciada, me permite unos minutitos para poder dar a todos, que son las siguientes. La primera es no se olviden, por favor, de registrar su asistencia de ingreso y de salida. 1. 2. Aprovechemos estos 2 días que nos quedan para poder consultar, preguntar, decirle cualquier tipo de consulta que tengamos a la docente. Yo sé que acá hay diferentes tipos de profesionales, entonces aprovechemos la misma experiencia que cada uno tenga para poder generar un debate, generar esa conferencia entre todos y que todos puedan participar del tema, ¿no? Para que no solamente sea un monólogo. La licenciada ha estado preguntándoles, ha estado comentándoles varias cosas y nada, ella, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a todo su expertise que está comentando y viendo todo este tema del taller. Así que aprovechemos estos 2 días y tratemos de sacarle el jugo. Nada, cualquier cosa, escríbanme por interno, por WhatsApp. También les he mandado el link para que podamos llenar la encuesta de satisfacción. Así que nada, licenciada, la sala es suya. Muchas gracias, muy amable Natalie. Y sí, vamos a tratar de cambiar la dinámica de hoy día. Hoy no voy a presentar diapositivas. Les invito a poder prender sus cámaras para que podamos tener una conexión más directa y podamos tener un compartir más productivo, ¿no? El día de hoy es nuestro cuarto tema. Sí, las personas que deseen compartir, comentar, participar, eh, ponen levantan la manito y para poder, en orden, poder participar entre todos. Gracias, Julie, por prender tu cámara. Se les invita a las demás personas, si es que tienen la posibilidad, para poder tener un contacto un poquito más cercano. El día de hoy son las buenas prácticas en el abordaje de casos de abuso sexual en niñas, niñas y adolescentes. El Vamos a partir de algunos casos que se han presentado. Eh, ¿Cómo nosotros, como profesionales, como operadores de justicia, vamos a abordar los casos de niñas, niños, adolescentes, casos que vienen y que son atendidos en Cámara Gesell, ¿no? Se presentó en una oportunidad de que una adolescente llegó a participar en la Cámara Gesell. Ella se encontraba un poquito desarreglada, no estaba muy bien con su higiene, ¿no? Era la situación en la cual ella se encontraba en situación de calle. mm, Su cabello estaba muy descuidado, ¿no? Y al ver a la víctima, la profesional empieza a tener un ligero, tal vez se sorprende, ¿no? Le cuesta tal vez un poquito al comienzo poder atender a la víctima, porque usualmente viene, ¿no? La víctima venía en una situación extrema, muy extrema. Cuando se inicia la cámara Gesell, la víctima este, tenía ciertas particularidades, ¿no? Aparte, tenía un cabello largo, muy, muy, muy pomposo, y a la vez tenía una capucha donde se cubría parte de su rostro. La profesional le invita a la víctima, porque es una víctima adolescente, le invita a que pueda tal vez retirarse la capucha para así que su rostro quede, pues, pueda ser visualizado en la cámara y pueda ser grabado. Mm. Eh, Se da inicio a la entrevista. La víctima empieza a conversar, a comunicarse de una forma muy desenvuelta. La víctima tenía movimientos corporales donde se desplazaba, ella le invitó a que pueda mantenerse sentada en el asiento,
¿no? Que se quede tranquila en un lugar. Al comienzo le dijo que pueda reconocer el ambiente donde estaba, preguntaba, cuestionaba, ¿no? ¿Qué había detrás del vidrio? ¿Por qué esa ventana? ¿Si había alguien atrás? Incluso tocaba el vidrio, ¿no? En algún momento toca el vidrio y pregunta, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien está ahí? ¿Me puede responder quién está? ¿No? Entonces estaba muy también muy alerta a las cosas del entorno. Cuando la víctima se sienta, ¿no? La entrevistada se sienta y nuevamente la entrevistadora logra tener dominio de la entrevista, empieza nuevamente a tratar de ir hacia el motivo de la entrevista de la cámara. La víctima pone los pies sobre la mesa, ¿no? Era una adolescente, una niña en situación de calle. Es comprensible todas esas actitudes, todas esas situaciones que se están presentando, ¿no? Pero ¿cómo nosotros los operadores, cómo nosotros los profesionales vamos a presentarnos, cómo vamos a manejar la situación con ellos? ¿Mm? Entonces, eh, era una profesional que tenía poco tiempo en cámara, ¿no? Recién había poco tiempo que había iniciado su experiencia en cámara y la víctima empieza a cogerse el cabello, le empezó a picar la cabecita y ella misma se empezó a sacar cosas de la cabeza que eran piojos, lo puso encima de la mesa y los empezaba a presionar con su uña. Y ahí la profesional se paraliza. Por interno le pide a la fiscal que estaba manejando la cámara que la cámara se suspenda, porque estaba en riesgo su salud de ella, ¿no? Entonces, eh, por el otro lado, la fiscal la invita a la reflexión, le ayuda, le dice de que no es motivo para suspender la cámara y que sí le da unos minutos para que ella también pueda pues, procesar la situación, el estado que se está manejando las cosas, ¿no? Entonces, manifestaba por interno de una forma tal vez mientras que la víctima estaba ella observando las cosas, le decía, pero no se sienta, no continúa el relato, mira, está sacándose algunas cositas de la cabeza y lo está poniendo sobre la mesa. Es más, como la profesional, la entrevistadora, había llevado parte del material, tenía sobre la mesa algunas hojas, la misma niña había jalado una hoja que tenía la profesional y encima de la hoja estaba ahí poniendo los piojos que se sacaba de la cabeza, ¿no? Entonces, en algún momento, uno de esos piojitos no los logra presionar y salta. Nuevamente la profesional dice eh, que se paralice la cámara y la fiscal no acepta. Le invita a que proceda. ¿Mm? ¿Qué haríamos? ¿Cómo manejaríamos esa situación? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Mm? Si nos sucede a nosotros, a ver, algunas psicólogas que estamos ahí presentes, o qué opiniones nos pueden dar los demás profesionales, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Se nos ha presentado en algún momento, hemos tenido conocimiento de algún caso similar, parecido al que le estoy mencionando? ¿Mm? Entonces, son situaciones que no está en la guía. Son situaciones que no está que no nos enseñan en las aulas, que no está dentro incluso, fijado cuando nos hacemos la inducción o cuando estamos, no, son cosas a veces que se presentan, son cosas que se escapan fuera de control. ¿Cómo manejarlo? ¿Mm? Entonces, la víctima al ver que no sentía, pues, ella observaba a la entrevistadora. La supuesta Adelante. encargada dice que tiene 6 hermanos.
dejando de mencionar al hermano mayor. Creo que se filtró un audio. ¿Sí? No, continuamos. No hay problema. Sí, adelante. ¿Desean participar? Discúlpese, mi cámara se... No sé si me escucha. Con un poco de dificultad, pero a ver, vamos, por favor, continuemos. A ver, por favor. Coméntenos cuál es su consulta, cuál es su participación. Sí, me pareció. Julie, ¿deseas comentar algo? ¿Intervenir? Yo no sé si los demás pueden entender, yo no logro entenderle. A ver si puedes, tal vez. Tu audio, por favor. No se logra entender lo que nos dices. ¿Ahora se escuchará, doctora? Sí, mucho mejor. Gracias, Julie. Adelante. Ya. Doctora, en este caso que usted dice, pues no está dentro de los trabajos de la entrevista en cámara GS, ¿no es cierto? No es un caso del cual no he sido, bueno, no he escuchado, ¿no? En caso mío, yo tomaría un tono más firme con respecto a la menor o la adolescente, a un menor, ¿no? Refiriendo a eso, una menor que comportamientos de calle, inusual, ¿cierto? Entonces, darle quizás una pauta de comportamiento, no invitarle de que se siente, que vamos a conversar de manera asertiva, ¿no? Y posiblemente por ahí se pueda asimilar esa entrevista y se pueda, pues, de manera positiva seguir las pautas, ¿no? Yo pienso de esa manera, ¿no? No sé si es recomendable. Claro, también, ¿no? Donde tomes la dirección, pero hay que tener en cuenta y hay que tener mucho tino para poder conseguir eso. Sabemos que las adolescentes en situación de calle, no hay, las características es que ellas no tienen límites, ¿no? Imponen a la autoridad. Entonces, para ellas quieren romper las normas, no aceptan las reglas, ¿no? Entonces, ahí es posible nuevamente trabajar nuestro rapport, nuevamente entrar en diálogo con ella, entrar tal vez en algún tema, como hablamos tal vez ayer, algún tema de interés que sueles hacer, que te gusta, ¿no? Últimamente has realizado algún deporte, qué actividad has hecho, ¿no? Buscar en ese momento una serie de alternativas que nos puedan tratar de nuevamente tener el dominio y el control de la cámara. Porque si nosotros le demostramos que ya queremos corrernos frente a una liendre, un piojo, nos atemorizamos, sentimos una sensación no lo mencionamos verbalmente, pero todo nuestro cuerpo habla. Entonces vemos una situación, una persona que se está sacando cosas de la cabecita y las está presionando el piojito, y hacemos un gesto de no agrado, la víctima se dio cuenta. Y, y- y la profesional, en algún momento, inconscientemente, ella huye, ella retrocede, su cuerpo lo mueve hacia atrás. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar ese movimiento corporal que hace la profesional? ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Pongámonos en el lugar de la víctima. Siempre para poder entenderlo, necesitamos emplear mucho la empatía, ¿no? Para ponernos en el lugar de la otra persona. No, alguien que se está rascando la cabecita, viendo ahí las cosas y viendo la víctima
no tiene esas cositas en la cabeza porque las quiere tener. Son circunstancias que le ha tocado vivir. Y es parte de posiblemente esas circunstancias que ella está viviendo, es como parte y consecuencia de los abusos que ella ha sido víctima, ¿no? En una condición de adolescente, donde no tiene a dónde ir, no tiene los recursos, no tiene un lugar, no tiene la condición económica para ella poder eh, valerse por sí sola, ¿no? Y tener algo, una higiene diferente a la que ella está ahí presente. ¿Mm? Cuando la víctima ve la forma de reaccionar de la colega, de la profesional, la víctima lo que hace es llorar. Porque se sentía rechazada. Y tan expuesta, tan abierta que ella se mantenía su comunicación tan espontánea en esos movimientos, podemos tal vez nosotros, nos va a brindar la facilidad de que podamos aperturar una comunicación, una conversación y que podamos obtener la información. ¿Mm? Siendo permisiva en algunas cosas también y poniendo límites en otras. ¿Mm? Entonces, si la víctima pone su pie sobre la otra silla o sobre la mesa, no es esperar que ella o con una mirada intentar o tratar de que la víctima se siente bien o solamente siéntate bien, siéntate cómoda, siéntate derecha, ¿no? Sino preguntarle, ¿te sientes cómoda? ¿Te gustaría sentarte en otro? ¿Te cambio de sitio o acomodamos? ¿Qué te parece si acomodamos la silla? Entonces, ver la forma donde la víctima sea la persona en el cual yo voy a centrar mi atención, voy a brindarle la comodidad, voy a brindarle de la confianza donde no sienta rechazo, porque en calle ella puede haber recibido mucho rechazo de otras personas. ¿Mm? Entonces, con el aspecto que ella venía, con cómo ella se mostraba físicamente en su higiene personal, ¿cuántas personas la deben de haber rechazado y ella se sintió mal y lo que hizo en plena cámara fue llorar? ¿Mm? Por otro lado, la psicóloga tenía una situación que no se imaginó, una experiencia grande. Por otro lado, la psicóloga también tenía a la fiscal en el otro lado que le decía, licenciada, continúe con su trabajo, la cámara no se va a suspender y la pongo bajo responsabilidad si usted paraliza la cámara, porque ¿quién es la persona indicada de decir, de concluir la cámara? ¿Quién? Es el fiscal o el juez. ¿Mm? Entonces, nuevamente, el fiscal le invita a que se tome unos minutos y pueda continuar. Y que le brinde, licenciada, le dijo la fiscal, ¿no? Le doy unos minutos para usted y luego le doy unos minutos para que usted pueda brindarle la contención a la víctima. ¿Mm? ¿Opiniones? A ver. Doctora, mucho tiene que ver, por ejemplo, la parte gestual, ¿no es cierto? Tanto del entrevistado y tanto de la entrevistada, ¿no? Del cual, incluso la posición de cómo el adolescente o el niño o la niña se sienta, cómo conversa, cómo tiene ciertas posiciones corporales, ¿no? Para poder nosotros también lidiar o asimilar ciertas características de posición que tiene el entrevistado, ¿no? Y podamos consignar de manera positiva esta entrevista. Es mi opinión, doctora. Gracias. Es más, lo que usted nos dice es muy importante, porque a través de la entrevista, de la observación, ya estamos evaluando incluso, porque lo que hacemos en cámara también nos va a ayudar para nuestra pericia psicológica. ¿Mm? Entonces, todas las observaciones que tenemos son de gran importancia.
Ahora, yo no puedo estar diciéndole tanto a la víctima, siéntate bien, siéntate, estar en algún momento, sí, y en algún momento también, ¿qué postura tomo yo frente a la víctima? ¿No? ¿Cómo va a ser mi comunicación no verbal frente a la víctima? ¿Mm? Entonces, no un tema de autoridad, porque sabemos que, repito, las adolescentes, niños, niñas, adolescentes en situación de calle, ellos rompen las normas, las reglas. Entonces, por eso se escapan de su casa porque no quieren que les digan nada. Por eso salen, porque saben, rompen van allá de los límites, pasan los límites. ¿Mm? Entonces, ahí yo tengo que ir manejando de a pocos, ver cuánto avanzo, pero con cierto cuidado. Ya, disculpe, ¿no? Entonces, a las finales la cámara se llevó a cabo. ¿Mm? Mm, Ahí, después de que eh, se realizó la cámara Gesell, eh, la profesional, ya la niña estaba siendo albergada a una casa de acogida. ¿Ya? Y cuando los niños después terminan la cámara Gesell, y algunos momentos tienen que esperar por algunos minutos o para poder brindar la programación de la pericia psicológica, la profesional se negaba a que la víctima ingresara a su espacio, a su consultorio, a su espacio, a su oficina, ¿no? Entonces, también nos encontramos con un rechazo de la profesional hacia la víctima. Entonces, la víctima al final de la cámara Gesell también entra en crisis, donde ella lloraba, lloraba, lloraba. eh, la fiscal se percata, le pide por favor a que la psicóloga le pueda facilitar un vaso con agua para poder calmarse, ¿no? En ese momento no habían vasos, ¿no? Y lo que la profesional tenía era su taza de uso personal. Coge su taza de uso personal, le invita un poco de agua para que la víctima se pueda calmar, darle su momento, darle su espacio. Mm. Luego viene los profesionales se acercan, pues no, ya son atendidos también los profesionales, o sea, son informados los profesionales del albergue y le dicen en qué otro momento tienen que regresar para poder realizar la pericia psicológica. Y cuando se retira, la profesional también tiene una actitud, coge el vaso, la taza que le era de su uso personal, y de inmediato lo lleva al tacho de basura. Entonces, ahí nos, nos lleva al análisis, nos lleva a pensar, nos lleva a preocuparnos cómo nosotros reaccionar ante situaciones extremas y casos extremos, ¿no? Donde se puede presentar en cualquier situación, en cualquier momento, con diferentes eh, casos, en diferentes delitos que se puedan presentar y que lleven en ello a la víctima a la cámara GESE. ¿Alguna participación, algún comentario? ¿Qué opinan de que bueno, definitivamente cuando están en una casa, en un albergue, una casa de acogida, sí es casi siempre más la probabilidad
de que puedan ellos trasladar a la niña, al adolescente, para que se pueda llevar a cabo la pericia psicológica. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿La adolescente va a querer, va a facilitar el trabajo de la evaluación psicológica o se va a resistir? ¿Cómo se va a presentar esa situación después de cámara Gesell? Entonces, efectivamente, los profesionales de la casa de acogida se encargaron de trasladar a la adolescente para que sea atendida, para que se pueda llevar a cabo la pericia psicológica, pero la adolescente no colaboró. ¿Mm? En parte del proceso de evaluación de los psicólogos solicitan realizar algunos dibujos y la víctima lo que hizo fue garabatos. Garabatos donde acentuaba mucho el lápiz, incluso en algunas hojas era tanta la fuerza del lápiz que había pues hecho algunos huequitos, algunas rayas en la hoja que se habían roto. Y no manifestó. No colaboró durante la pericia. Se la citó en otra oportunidad, pero el resultado fue el mismo. Entonces, el psicólogo tiene la posibilidad de citar las veces que crea conveniente para poder desarrollar su pericia psicológica para su proceso de evaluación. No pueden ser tantas tampoco, ¿no? Pueden ser 2, 3, ¿no? Dependiendo según sea el caso, o justificando por qué ahí solicita que más oportunidades que sea llamada la víctima para poder atenderla, ¿no? Entonces, para que pueda desarrollar su pericia psicológica. Pero la víctima no quería, ya no. Entonces concluye de que no, sí asiste a la víctima, pero no participa, ¿no? Entonces se tuvo que basar en la observación de la conducta. En ese caso, cuando la víctima no quería que se le evalúe, posiblemente ha tenido un resentimiento ante el enfado de ciertas actitudes que ha tenido la profesional y haya actuado de esa manera, ¿no? Activamente, frente a la evaluación. En este caso, basándose a la observación de la entrevista, sería una evaluación no completa, ¿no? Bueno, es parte, ¿no? Es parte de la evaluación. También cuando se niegan, como psicólogos también podemos interpretar. Si yo le pido un dibujo y le especifico sobre qué sea el dibujo y a la final no realiza el dibujo y empieza a hacer garabatos y lo presiona fuerte, entonces yo le puedo dar una interpretación proyectiva, ¿no? Lo puedo usar como, ¿no? Y dependiendo de otras situaciones. Pero si vemos también la actitud de la psicóloga, también del profesional, también si somos conscientes de cómo tal vez manejó la situación, la víctima se daba cuenta del rechazo. Esa posición donde ella retira su cuerpo, hay una interpretación. La niña se da cuenta, la adolescente se dio cuenta. Entonces, son cosas de que eso vamos aprendiendo en el camino, vamos viendo en el camino, ¿no? No son situaciones que son muy comunes de que se presentan, pero ¿quiénes van a cámara Gesell? Son personas que han presentado alguna denuncia, ¿no? En caso de niños, algún familiar profesional, tanto de la salud o un profesor, ha presentado alguna denuncia por un abuso. Pero en caso de operativos,
Cuando hay operativos, cuando el fiscal realiza algún operativo y solicita también, se requiere también trabajar en cámara Gesell. Esos operativos no es como la persona de que agarra, se prepara, me voy a ir a cámara, hay una cámara programada, me voy a asear, me voy a arreglar, ¿no? Voy a entrevistarme con una profesional ahí, entonces voy a conversar. Entonces hay un previo, ahí hay una preparación. En operativos es como te encuentran, es que suceden las cosas. Tanto víctimas y presuntos agresores son llevados en ese momento. ¿Cuál ocurrió con una niña? Una niña también llegó en, a Cámara Gesell, también habían manejado las cosas para que la niña sea albergada. No es fácil también, es parte de nuestra realidad, de que no es fácil de nuestros compañeros, de los trabajadores sociales, de poder ubicar un albergue para poder brindarle la seguridad a la víctima. Entonces, esta niña tuvo que ser atendida en medicina legal. Se le explicó que iba a ser revisada por un médico, que iba a ver si tenía alguna lesión corporal y también iba a revisar sus partes íntimas porque era un caso de abuso. Entonces, y se le decía, pues, ¿no? Que de qué forma iba a ser evaluada como una forma de preparación y darle también la ayuda de que ella pueda aceptar. Ahora, en esos casos de las evaluaciones de integridad sexual, hay una serie de situaciones también que se presentan. Pero continuando con el tema de la niña, ella, a comparación de otras niñas de esa situación que se preocupan, oh, me van a revisar mis partes, y no solamente mi vagina, sino el ano, entonces ella no estaba preocupada. ¿No? En primera instancia estaba sumisa, así que se encorvaba y estaba pues como un caracolito la adolescente y ella a las finales decía, pero señorita, hay un tema, ¿sí? Como yo he estado en calle y yo he estado ahí hace 3 días que no me baño y no me he cambiado mi ropa interior. Entonces ella más preocupada por su higiene íntima, ¿no? Que la misma prueba. Cuando se le brinda el apoyo, se habla con las personas que también nos apoyan en las ONG o en el mismo albergue, que en ese momento de inmediato, porque era un caso de flagrancia, que de inmediato busquemos algo para que brindarle, ¿no? Una trucita y algo donde ella se pueda sentir cómoda, cambiarle el pantaloncito. Ella ya cuando entró a ser revisada, entonces no había familiar. Personal del albergue era que recién se estaba presentando y tampoco no había tenido contacto. Y la niña se aferra al contacto con la persona que ha tenido minutos antes y que le estaba explicando cómo iba a ser la evaluación. Y la misma niña le dice, tengo miedo, no quiero que me dejen solita, yo solita, ¿qué me va a hacer? Entonces, la profesional se ofrece y le dice, si gustas, yo te acompaño. Yo, si tú deseas, ¿no? Si tú me lo permites, yo puedo entrar contigo en el momento que te van a evaluar y eso también es permitido. Y ahí es cuando recién la niña sí presta atención al tipo de evaluación. Es donde se pone a llorar, el profesional le brinda la contención emocional. Entonces le invita a la calma, que es parte del procedimiento, de que no se preocupe, que todos están en función a que ella esté bien, de protegerla, de cuidarla, ¿no? Y que es para poder continuar con el procedimiento. Entonces, hay casos
de situaciones que se van presentando de acuerdo a al caso, a la situación. No todos los casos vienen, que son programados. Ujú. ¿Sí? Yo siempre les voy a estar invitando a la participación, si alguien desea realizar algún comentario. En este segundo caso que les comenté, es que la niña eh, tenía 11 años, 12 años, y tuvo la posibilidad, se presentó la posibilidad de que ella pueda manifestar esa confianza con la profesional, y quien estaba a su lado era una psicóloga que le brindó la contención y le brindó el apoyo. Cuando yo les comenté hace un momento de que en medicina legal, en los casos de la evaluación de integridad sexual, eh, son casos muy delicados, ¿no? Son casos donde la víctima eh, puede negarse, ¿no? Sobre todo las adultas, las víctimas adultas se pueden negar, ¿no? Y no se puede ir en contra de la voluntad de la víctima. ¿No? Y ahí hay una situación que se presenta, es que la víctima es informada, tiene que ser informada. Es parte del derecho de la víctima. ¿M? Que le tienen que informar cómo va a actuar el doctor, qué es lo que va a hacer, cómo va a ser el procedimiento. Pero mucho depende de cómo le informemos a la víctima. Mucho depende de que la sensibilidad que le pongamos en la forma de informarle a la víctima. ¿M? Vamos a ponernos en el lugar de víctima. Como víctima vienen y le digo, el doctor te va a quitar tu ropa, te tienes que mostrar, ¿no? Le vas a mostrar todo, vas a estar echada, vas a abrir las piernas, vas a mostrar tus partes íntimas, ¿no? Él te va a abrir, te va a observar, te va a ver, te va a introducir algo y después te vas a tener que voltear para que también en el ano también te introduzca por fuera, encima, o sea, encima te, te saque una muestra. Entonces, ¿cómo nos informen eso que está en el derecho de todos ser informados? Pero cómo nos lo mencionen, cómo nos lo digan, eh, va a depender mucho si la víctima va a aceptar o no. Va a depender de mucho si la víctima va a brindar el apoyo o no. ¿Mm? Con eso yo no estoy diciendo de mentirle a la víctima o negarle su derecho a la información, sino mucho depende de cómo se lo podamos informar, cómo le brindamos ese acompañamiento, cómo seamos empáticos. Miren, eh, no siendo víctimas, nos dicen así, bien difícil que aceptemos, ¿no? Y si yo he sido violentada, mis derechos han sido vulnerados, he sido agredida, y me lo dicen de una forma muy cruda, doy un paso al costado, retrocedo. Creo que me están comentando en el chat, disculpen. Exacto, Araceli, ¿no? Es difícil que la víctima colabore después, porque no siente confianza, ¿no? Debido a que se sintió rechazada. ¿No? No va a colaborar. Creo que ese comentario me dijiste por el caso anterior, ¿no? Discúlpame que he leído tu comentario de destiempo. ¿Mm? Y en estos casos, para la evaluación de integridad sexual, también, ¿no? Más complicado aún. ¿Mm? He tenido la oportunidad de poder presenciar y con eso con mucho respeto a los profesionales,
pero incluso el ambiente, el ambiente cuando en casos de operativos y las víctimas van en la noche, es frío, es oscuro, es un ambiente muy crudo, ¿no? La víctima se siente muy asustada, muy temerosa. ¿Por qué? Porque viene un operador de justicia, se va, viene otro, ¿no? Viene la policía, le pregunta. Son diferentes personas que intervienen en un mismo caso. Y lo que siente es que van y vienen, todos le preguntan, todos los miran, es objeto el centro y y, y siente qué sucede, en quién confiar, en quién agarrarme. Todos van y vienen, porque todos están cumpliendo su función. Entonces, ahí es una labor ardua. Así también como hay profesionales, y he visto los trabajos de los fiscales que son muy sensibles, son muy delicados en poder tener el contacto con la víctima. Es más, a veces no le preguntan, dicen, ¿quién está con la víctima con quién están, y le preguntan a ella, ven, y para evitar de tener contacto, ¿no? Hay otros en la noche, ¿no? Que he visto y ven las necesidades de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Tratan de ver, he visto de que se preocupan por las necesidades básicas. ¿M? Mientras que se llama Udavid, por ejemplo, mientras que Udavid viene, entonces hay un tiempo y la necesidad es, de la víctima es inmediata, es ya. Y ahí es cuando veo pues el trabajo de los demás operadores de justicia que intervienen con el ámbito del cuidado hacia la víctima. La revictimización no solamente es es de que se le pregunte y se le repregunte y nuevamente se evoque los hechos de violencia, es el trato, ¿no? Pero yo no le he dicho nada, pero ese lenguaje no verbal que tenemos, ¿no? ¿Quién es la víctima? Ella. Ah, ya, ella. Ah, ya, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta y la señalamos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se siente? ¿Mm? Entonces, y ahí hay una parte. ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? ¿Opiniones? Eh, Les quería comentar en otro caso, que es muy importante. No todos van en condición de víctima. ¿Mm? Hay situaciones. Es un caso que se presentó porque la abuelita es la que presenta la denuncia. ¿Mm? La abuelita se presenta a la policía y le dice, mira, yo tengo a mi hija que recién acaba de cumplir 18 años. Yo sé que ella ha estado embarazada porque ella me dijo de que salió embarazada, pero de pronto ella después, en realidad yo no le he visto con su barriga grande, ¿no? Es lo que manifiesta la mamá. Y yo con mi hija ella siempre ha tenido problemas de conducta, pero de pronto ella, los últimos 5 meses, ella ha estado, me dice que en la casa de una amiga. Entonces, ella a veces se escapaba de la casa, salía, yo no he tenido mucho control de ella, pero a mí me preocupa porque ella acaba de regresar a la casa, pero no siento que es algo raro. Primero es su actitud, y yo he estado viendo su actitud, manifiesta la señora, parece que fuese otra persona. La veo pálida, la veo muy delgada, mm, se esconde,
¿no? Se cambia constantemente su ropa y se esconde, poco comunicativa, se aísla, parece que esconde algo. Cuando la llaman por teléfono, ella se esconde para hablar y si no, eh, rechaza la llamada y después está que ve la forma de cómo irse y yo creo que ella después retoma la llamada. Ahora, me pareció escuchar de que ella llegó a tener el bebé. Y hay una señora que le está, que al comienzo la llamaba, pero mi hija ahora la está llamando, es ella la que llama a la señora. ¿No? Entonces, parece que la señora no quiere. Yo siento que hay algo raro, no sé, y si ella ha tenido el bebé, quién lo tiene, o en dónde está, o qué pasó con el bebé. Entonces, es un caso de tráfico de menores. ¿Mm? La, bueno, en este caso vamos a ponerle María, ¿no? El caso de María, que ya acaba de cumplir 18 años, ¿sí? Ella, formaba parte de la investigación y ella estaba como, no como víctima, ¿no? Sino estaba como sospechosa. ¿Mm? Entonces, cuando se le evalúa como sospechosa, ella menciona en el relato de que ella se sentía mal porque la relación con la mamá no era buena, que la mamá la botaba a veces, que sí, ella era una chica, ella reconocía de que era una chica rebelde, que se escapaba, se iba porque la mamá no le dejaba ir a fiestas o estar con sus amigas, y que tampoco le dejaba estar con su enamorado. Pero ese enamorado, estaban muy bien hasta que ella se entera de que salió embarazada. Luego de que ella le menciona al chico de que está embarazada, el chico se distancia, se aleja. Y ella lo que hace es se asusta porque dice, ¿cómo voy a enfrentar esta situación yo sola? Y lo empieza a buscar. Lo llama constantemente a su teléfono, ¿no? Y él le dice, no, me he tenido que ir de viaje por trabajo. Es un muchacho de, creo que era 2 años mayor que ella. En otras oportunidades, cuando ella insiste en comunicarse con el papá de su niño, contesta una chica. Y la chica era la nueva pareja del papá de su niño. Y empiezan con amenazas, porque lo buscas, porque estás, quién eres. Y el joven, el muchacho, se siente apoyado con su nueva pareja y ambos empiezan a amenazarla, ¿no? Él le dice de que no se va a hacer cargo del bebé, que es un problema de ella, que no lo vuelva a llamar más, ¿sí? Es más, si tú quieres ayuda, te voy a ayudar, te mando un cierto dinero, pero para que te sometas a un aborto. Pero yo no te voy a poder acompañar ni nada. Te doy el dinero y ahí me firmas un papel que te he dado dinero. Entonces ella se sentía sola. No podía confiar con su mamá porque había problemas. En su desesperación, ella está buscando en internet, ingresa a una página y donde ingresa a una página donde le dicen de que la página, ¿no? Si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, si estás embarazada, te podemos apoyar, te podemos brindar apoyo, podemos brindarte la asistencia durante tu tiempo de embarazo. Y era una forma de captar a las víctimas para cometer el tráfico de menores, de niños. ¿Mm? Y efectivamente se contacta y le dice, ya yo estoy en provincia, creo que en este caso la señora mencionaba que estaba en Arequipa. No te preocupes, yo te deposito o a través de una amiga, le voy a enviar dinero a una amiga para que ella vaya, empieza tus controles, pero eso sí, yo necesito que me mandes una ecografía. Ahorita mismo te doy el dinero y te vas y te tomas una ecografía y me mandas la ecografía. Con tu DNI, con todo, me mandas esa información. Esta persona quería asegurarse de que la persona estaba pues embarazada, que María estaba embarazada.
Efectivamente, María acepta el dinero, se va, este, hace tal cual puntualmente todo lo que la señora le solicita, ¿no? Se saca la ecografía, le dice el tiempo de gestación. Entonces le dice, mira, te voy a dar para tus alimentos, para tu comida. Y luego que pasa unos meses, cuando ya tiene 4 meses, le dice, ya tu barriga se va a estar grande, tu mamá se va a dar cuenta. Entonces, mira, le voy a decir a mi amiga que te alquile una habitación. Para que tu mamá no sospeche, y como tú te sueles escapar de la casa, para esto ya esta persona tenía todo el conocimiento de cómo habían sido anteriormente los antecedentes de María en relación con su mamá. Dile que te vas a ir a la casa de tu amiga y te vas. Ella seguía en Lima. Le habían alquilado una habitación. Y estaban esperando hasta el momento para que pueda dar a luz. Ella tenía en ese momento 17 años. Unos meses antes de dar a luz es que había cumplido los 18 años. Entonces, para esta persona captadora le facilitaba todo porque ya estaba siendo adulta, ¿no? Entonces, pensaba que era fácil la situación, el caso para ella, ¿no? Y en algún momento cuando ya va a dar a luz, le dice, mira, se me complica para ir a Lima, tengo dificultades, y le menciona de que va a ser todo un sacrificio y que es en aras de que todos estos meses que le ha ayudado, considere todo el sacrificio de que ella ayuda porque tiene dificultades para ser mamá y cuánto quisiera y desearía tener un bebé. ¿Sí? Y ella misma le decía, ¿y ahora cómo vas a hacer? Ahora que das a luz, tu mamá te va a recibir a ti, pero no al bebé. ¿Qué te parece si mientras que solucionas el problema con tu mamá y ves la forma como le dices, yo me puedo encargar del bebé? Entonces, siente la vulnerabilidad de María, siente todas las dificultades familiares, sociales que se presentan, ¿no? Ella ve la ausencia total de que el papá nunca va a reclamar al bebé, porque este papá hasta le ofreció abortar. Ve una mamá de una relación madre-hija no muy saludable, no muy llevadera. Entonces, esta captadora veía muy fácil las cosas y María no tenía a alguien más en quien confiar que en ella. Y María acepta. En el momento que da luz, no se dan cuenta que esta señora había hablado de que María era su hija y de que ella como abuela quería asumir y entonces que ella tampoco no tenía muchos medios, pero con su trabajo ella le podía, el bebé podía tener el seguro y los beneficios de su trabajo. Sin embargo, si su hija firmaba al bebé, entonces no tendría esa facilidad de acceso y todo, ¿no? Entonces se encontró con un profesional que brindó también el apoyo y todos los documentos salían como que la señora estaba dando a luz y que el bebé era de ella. Entonces, en su calidad de, ella no estaba en su condición de víctima. El profesional, el psicólogo, hace la entrevista y hace una evaluación a un presunto agresor. Este psicólogo, este profesional, esta psicóloga, no se quedó solamente voy a evaluar al agresor y no, sino él tuvo mucho detalle en lo que mencionaba. No hizo un interrogatorio con la víctima. La víctima, en el momento de que evaluaba, empezó a relatar y a mencionar detalles que el profesional eh, ha incluido todos esos detalles importantes, esa secuencia y el relato de la víctima lo ha incluido en su pericia psicológica. Cuando esta pericia psicológica
llega el resultado de la pericia psicológica, llega al fiscal, el fiscal considera cierta información y cambia. Bueno, yo no soy abogada, pero ¿no? En lo que tuve conocimiento del caso es que cambió. Ujú. No estaba en calidad de víctima, pero después de de la pericia psicológica que tuvo acceso la fiscal, sí la puso en calidad de víctima. De inmediato intervinieron a la clínica donde fue atendida. La niña pudo decir, pudo ubicar el lugar de la clínica. De inmediato intervinieron, pidieron las cámaras. Bueno, el fiscal hizo todo su procedimiento y el trabajo que tenía que hacer. Llegó con la policía y intervinieron todos, buscaron quiénes son los que habían este, intervenido en la atención. Y este caso para mí fue un caso particular porque de lo que eh, tuve conocimiento es que ella estaba en otra condición, no era en condición de víctima. Entonces, y ahí ya ellos empezaron a realizar. Creo que sí solicitaron una cámara GESEL, ¿no? Solicitaron una cámara GESEL para que pueda llevarse a cabo. Pidieron la programación de una cámara. Y el bebé pudo ser recuperado. La tratante decía de que no quiere una forma de ayuda, que nunca había sucedido eso, que quería ser mamá, tampoco no tenía las condiciones económicas, o sea, empezaron a evaluar si la tratante, de dónde tenía dinero para poder brindarle todo ese apoyo económico a la niña y poder atenderla en una clínica, ¿no? Entonces ella decía no, que era sus ahorros, que ella siempre soñó con ser mamá, pero la señora ya se había comprado un pasaje para el extranjero. Y se presume que ese pasaje del extranjero era para sacar ella y el niño e irse al extranjero y poder salir fuera del país con el bebé. Entonces, a tiempo pudieron recuperar al niño. Entonces, ahí también lo que yo resalto de este caso es la intervención del psicólogo. La intervención del psicólogo. Él solamente se pudo basar en que, bueno, voy a evaluar un agresor, un presunto agresor, y voy a ver qué es lo que arroja en su personalidad, en cognitivo, si tiene, ¿no? Está ubicado en el lugar, tiempo y espacio, ¿no? Este psicólogo escuchó lo que a la persona que estaba atendiendo. No puntualizó solamente, este es mi trabajo y esto voy a hacer, más no voy a tomar en cuenta. Él tomó en cuenta y se revirtió todo el caso. Entonces, después lo que viene más adelante es, pues, ¿no? Hablar con la mamá para que los lazos familiares sean más saludables. Se intervino de que lleven una terapia familiar. La mamá aceptó, le pidió también perdón a su hija. Las relaciones de familia mejoraron, ¿no? Dijo de que iba a apoyar a su hija y que también era su nieto, ¿no? Entonces, ella no tenía muchas condiciones económicas, pero que iba a sacar adelante a su hija y que le iba a apoyar para que salga adelante. ¿No? Entonces, fue un caso muy sensible en caso de tráfico. Y después estaban buscando quiénes más habían intervenido en el caso con la señora y que a cuántas personas más había captado con las redes sociales, ¿no? Entre las redes sociales, porque no era la única que se había comunicado con la señora.
Y bueno, ya ese es todo otro tema, es parte del proceso del fiscal de investigar, de detallar más allá, ¿no? Si hay otras personas que intervienen o no. Pero cuando nos toca llevar a caso un caso, eh, qué importante es nuestra participación profesional, nuestra participación, o sea, de que le pongamos el interés, el tema de cómo atendemos cada caso es muy importante. ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? En caso de tráfico de menores son situaciones muy complicadas. Se presentó otro caso de otra menor que le fuimos a brindar apoyo a la misma clínica. ¿Mm? Ella se negaba que también ha sido captada por estas personas que le brindaban el apoyo durante el tiempo de embarazo, asumían los gastos, la intervención médica, ¿no? El momento del parto, incluso le brindaban la posibilidad si que era mejor si era un parto normal o cesárea, ellos no se preocupaban de asumir los gastos, ¿no? Pero en esta mamá fue todo lo contrario. En esta mamá, cuando se logra intervienen, eh, se llega a la ubicación del bebé, era una niña, y se le acerca a la mamá tenía total rechazo. La mamá todavía estaba hospitalizada, no le habían dado de alta, estaba en la clínica, estaba siendo atendida, estaba internada, ¿no? Se había complicado en el parto, ¿no? Pero por la mamá, no por la niña. Y, y en ese caso la mamá no quería darle de lactar. Intervinieron los diferentes profesionales, ¿no? Pero la mamá se negaba. Era una mamá de 20 años. Y culpaba a la niña, bueno, era un momento de crisis y, se le preguntaba, ¿no? ¿Por qué ella se negaba y por qué el rechazo hacia la niña? ¿No? Y ella mencionaba de que por culpa de la niña es que su pareja se fue, porque ella estaba muy bien con su pareja hasta el momento que su pareja se enteró que estaba embarazada y es cuando él la abandona y ella se entera que tiene otra nueva pareja. Y ella generó un rechazo a la niña porque todo estaba bien, ¿no? Es lo que manifestaba, todo estaba bien antes que saliera embarazada. Ahí sí la niña tuvo que ir unos días al albergue, hasta que la mamá pase a terapia y puedan también brindarle el apoyo. ¿Algún comentario? ¿Sí? Doctora, ese rechazo que tiene la madre a su hijo, es un síndrome, ¿no es cierto?, de la madre ausente, si no me equivoco. Ujú, sí. Ahora, la señora había una situación de que ellos eran migrantes. Era una pareja de extranjeros. ¿No? Y en el momento que ellos, incluso fue antes de pandemia, eh, este, ellos vinieron, ella vino con su pareja, ¿no? No eran casados, ella vino con su enamorado y estando acá, viendo, trabajando, es que sale embarazada y ocurren los hechos. Ella se siente muy sola, ella se sentía muy desprotegida, no tenía dónde ir,
no tenía con quién estar, ¿no? Entonces, en un país desconocido, sin un familiar, sin nadie que le brinde el apoyo, y la única persona que había brindando, se apoyaba era la pareja con la que vino, y desde el momento que ella se entera que está embarazada, la pareja se va. Entonces, dentro de sus pensamientos, ella culpaba a la niña. ¿Mm? Y ahí el síndrome del rechazo hacia el bebé. Entonces, también le brindaron el apoyo, ¿no? Ya de ahí también no tuve más conocimiento hasta que le iban a brindar el apoyo, la contención, el tratamiento, ¿no? Que sea atendida por el psicólogo o el psiquiatra, y mientras tanto la niña iba a estar en un albergue hasta que los profesionales puedan decir que la mamá se encuentra en condiciones de poder atender y asistir a una bebé. Entonces, es, ya estamos viendo aquí 3 casos, ¿no? Cómo, cómo es que los profesionales actuamos, cómo es que nosotros podemos estar atentos frente a la información que tenemos, cómo podemos brindarle el apoyo, la contención a la víctima, cómo nosotros, si estamos también, digamos, ya con la experiencia de manejar casos extremos, situaciones muy extremas, ¿no? De que nuestra actitud, nuestra sensibilidad como ser humano va cambiando, nos vamos poniendo a través de la experiencia, nos estamos poniendo más sensibles, o es algo que ya nos está poniendo un poco más digamos, fríos frente a cómo manejar la situación. Ujú. Puede ser que al comienzo de nuestras experiencias lo manejamos de forma sensible y después ya como que ya no actuamos de la misma forma como al inicio, cuando iniciamos a hacer nuestras labores, ¿no? Cuando recién empezamos a tener experiencia. También la experiencia hace de conocer los casos y de poder manejar cuando se presente. Y siempre vamos a ver situaciones complejas. Ninguna situación va a ser igual a la otra. Así sean bajo el mismo delito, siempre va a ser situaciones que se va a manejar diferente. ¿Por qué? Porque son seres humanos los que intervienen. Y cada ser humano que interviene, ¿no? Como víctima, es un ser humano con toda una historia distinta, con toda una experiencia distinta, con toda una vivencia diferente, tanto familiar, con el entorno que ha tenido, ¿no? Y eso va a hacer que vemos el mismo caso de abuso sexual, pero se va tomando distinto, porque esta víctima viene con sus propias creencias, limitaciones, experiencias, traumas, hechos que ya han pasado anteriormente, o es víctima de otros hechos de abuso por otras personas. Entonces, los casos, si yo veo un cámara Gesell, abuso sexual, ya, lo manejo y es igual. No, siempre tenemos que estar atentos, todos atentos, de que los casos de abuso no son iguales todos. No todos son iguales. No todos los casos de abuso son a niñas. También hay a niños. Entonces, casos de abusos donde la familia entra en un conflicto familiar y se va desintegrando la familia. En una oportunidad se presentó el caso de una niña de 6 años, 5 años. ¿Mm? ¿Quién era el agresor? El hermano.
de 13. La niña, ella quería mucho a su hermano. Ella adoraba a su hermanito. Porque era la persona con la que vivía, con la que jugaba, con la que se presentaba, compartían en casa. Pero, ¿qué era lo que pasaba? La señora comenta de que su hijo, vamos a ponerle su hijo Juan, ¿no? El hermano de 13 años, Juan, ¿sí? No recuerdo exactamente el nombre de la víctima, pero para poder identificarlo, ¿no? Juan era su hijo de su primer compromiso. Padre ausente. El niño tenía los apellidos de la mamá. Entonces, igual, los apellidos, apellido paterno y materno, igual que la mamá. Y ellos durante todos esos años, 6, 7 años, ellos vivían con su mamá, en la casa de su abuela. O sea, era la mamá de su mamá. Vivía la abuela, la madre y el niño. La señora, ella decide rehacer su vida, conoce una pareja y se casa. Le pide a su mamá vivir en la misma casa, pero en ambientes separados, que le facilite el segundo piso, donde ella pueda vivir con su pareja. La mamá acepta porque creo que la señora era su única hija, ¿no? Y la abuela, en ese caso, la abuela se queda viviendo en el primer piso. En el momento de que se hace la evaluación, ¿no? Comenta la señora, era de que para que mi hijo, Juan, no moleste, es que él se quedaba a dormir con la abuelita en el primer piso. Y ella se iba al segundo piso a vivir con su pareja. ¿Cómo ve este niño? Este niño que en el momento de que comete los hechos tiene 13 años, pero en el momento de que él siente que su vida cambia, tendría pues unos 7, 8 años. Y él lo relaciona a la pareja, primero a la pareja. Desde que apareció esta persona, construyen el segundo piso. Yo tenía a mi mamá y a mi abuela juntos. Cuando mi mamá se iba a trabajar, me quedaba con la abuelita y cuando mi mamá venía de trabajar, me atendía, yo salía, jugábamos, paseábamos, íbamos a comer. Desde que apareció esta pareja, mi mamá ya no me da tiempo, dice que no tiene plata, no me compra nada porque está construyendo el segundo piso. ¿Mm? Pasan los meses y la señora se embaraza, ¿no? Sale embarazada. Y nace, después, a los meses, nace su hermanita. El padrastro que le dice, no te acerques a mi hija, no la toques, ella es mi reina, ella es mi princesa, tú vete al primer piso con tu abuela. Pero la mamá lo hacía subir después al hijo al segundo piso para que cuando ella esté haciendo los quehaceres de la casa, él pueda cuidar a su hermanita. Y ahí es cuando empieza la cercanía con la niña, ¿no? Entre hermanos. Él al estar en el segundo piso, solamente para estar compartiendo unas horas, porque cuando venía la noche, él tenía que regresar al primer piso para dormir en casa de la abuela.
Pasan los años y él comete esa acción. El niño manifiesta es que decía de que él hizo eso porque primero que él había visto a su mamá con su padrastro que hacían esas cosas. Y segundo, de que él quería vengarse de su mamá y de su padrastro, porque su mamá ya no le daba atención y el padrastro él rechazaba y lo único que le importaba era su niña. Que él no se sentía querido, que él tenía a la abuelita, pero él había perdido a su mamá. Y lo único que había hecho es hacer algo que él vio que el Señor hizo con su mamá. Cuando cometen cuando sucede, cuando tienen conocimiento de esto, del que el niño intentó penetrar a su hermanita, ¿no? Porque él le baja la truza a su hermana, él también se baja sus pantalones y le intenta forcejear. Ahí es cuando la niña grita y viene la mamá. El padrastro no se encontraba en casa. La señora no sabía qué hacer, no sabía si ocultar. En el momento que le dice a su pareja, le dice, no, esto lo vamos a denunciar. La mamá se encuentra en un gran dilema. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es mi hijo. ¿Mm? Y el señor le dice, no, denuncias tú o denuncio yo. Y es cuando se inicia la denuncia. La señora ve como salida de que, porque ya no podían, ¿no? Manifiestan de que en la misma casa no podían vivir los dos niños. ¿Mm? Entonces, hola, ¿sí? ¿Aló? ¿Hola? ¿Mm? Entonces, la señora manifiesta y decide de que el niño vaya a la casa de la madrina, más lejos, en otro distrito distante. Entonces, y ahí, bueno, el psicólogo, el profesional, hace su debida evaluación. La niña cuando va a cámara Gesell, manifiesta de que ella no sabe qué pasó y que ella extraña mucho a su hermanito. Y que ella no sabe qué pasó con su hermano, de que él se le cayó sus pantalones. Ella trató de expresar lo que tal cual había sucedido los hechos, pero su interpretación de la niña era distinta. Y el niño, como tenía 12, 13 años, no era llevado. Y el padrastro lo que él pedía era que sea llevado, pues, a un, bueno, lo que estaba más cercano era la posibilidad de que ingrese al Maranguita, ¿no? Pero no, por su edad no. Y ahí es cuando recién la señora siente el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ella escuchaba sufrir a su hijita y reclamar a su hermano. Y eso fue lo que la motivó a hacer un análisis de la situación, ¿no? Para que puedan darse cuenta de cómo se han venido surgiendo las cosas. Entonces también ahí entra la participación de los profesionales, de que se realice una terapia, de ahí ver la contención a la familia. Eh, no solamente es el caso de la sanción a este niño, de cómo él percibía las cosas de una forma negativa, ¿no? De que había sido, su mamá había sido arrebatada, sino de que cómo él pueda superar aquella situación. Y el niño siempre sentía el rechazo, el que él decía, siempre pierdo yo, siempre me castigan a mí, ¿no? Cuando viene el Señor, mi mamá se va al segundo piso y manifestó. Mi hermanita yo la veo
de que él tiene a su papá y tiene a su mamá. Su papá la quiere, su papá la cuida, su papá la protege. Y ahí el niño manifestaba toda una carencia de afecto. Si antes para él no sentía tanto la ausencia del papá, al ver la figura de cómo este papá se presentaba frente a su niña, entonces él manifestó sus carencias, ¿no? Yo también quiero una familia igual, pero todo lo que hago me resulta mal, ¿no? Porque yo no podía vivir con ellos y porque mi mamá me mandaba a dormir con mi abuelita al primer piso. Y después cuando suceden las cosas, me mandan a Puente Piedra, a vivir más lejos, al otro lado, porque la señora vivía en Vía María del Triunfo. Entonces, siempre él sentía de que él era el rechazado. Y él decía, yo cuando sea más grande, voy a hacer que ese señor se distancie, ¿no? Entonces, cómo vemos la salud mental. Adelante, ¿sí? Sí. Patti, creo que deseas participar. Adelante. Su micrófono está apagado, no sé si... Ay, disculpe. No, gracias. Entonces, vemos la importancia de la salud mental, de cómo nosotros los profesionales que asumimos los casos, cómo podemos intervenir, cómo a pesar de conocedores de las leyes, de cómo actuar, qué hacer, es importante de cómo nosotros tengamos la predisposición, tener la empatía, ¿no? La vocación de servicio también para con las personas que nosotros necesitamos brindar el apoyo y ayudar. ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? Bien. Nosotros ya hemos visto que en cámara GESEL, bueno, es el ambiente adecuado para que el niño, el adolescente pueda exponer su caso frente al psicólogo y sea, pues, para que sea parte del proceso, ¿no? Para fijar los hechos ocurridos según lo vivido, ¿no? Es primar siempre también el interés superior del niño. Por encima de todo está el interés superior del niño, es decir, escuchar más al niño, lo que antes no era escuchado porque estaba en duda si lo que decía era cierto o no, ¿no? Ahora las cámaras GESEL ayuda para poder nosotros prestar más atención a lo que dice el niño. En casos de violencia, con quién quiere estar, ¿no? A veces dicen, no, esté con la mamá, pero él puede manifestar el por qué, cuál es su deseo, con quién de sus progenitores desea estar, con quién desea vivir. La cámara GESEL también nos ayuda para evitar la revictimización, como le hemos comentado, es decir, que no tenga la necesidad de estar narrando una y otra vez los hechos vividos, ¿no? Los hechos motivos de denuncia, el abuso, ¿no? A lo largo del proceso judicial, ¿no? Es también digamos, de que es una clara garantía tanto para la víctima como para el agresor, porque en cámara GESEL queda registrado y queda filmado, tanto en video y en audio, lo dicho en cámara, ¿no? También en cámara GESEL, ¿qué es lo importante? Nosotros podemos observar conductas, comportamientos, como hemos mencionado en el primer caso, ¿no? Y al nosotros observar conductas, comportamiento, vamos a poder interpretar lo que nos dice verbalmente y cómo se desenvuelve físicamente, ¿no? Cómo es que el lenguaje verbal está siendo, el lenguaje verbal va acorde con el lenguaje corporal. Entonces,
nos ayuda también a poder ver, presenciar esa situación. ¿Mm? El darnos cuenta de que si hay contradicciones, en el discurso, ¿no? En el relato, si se confunde en los tiempos, se confunde o no tiene claras las personas, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros podemos darnos cuenta en cámara. ¿Mm? Se puede realizar en el momento del rapport del profesional, hay lo que puede facilitar es la confianza de que la víctima pueda manifestar, pueda contar los hechos, ¿no? Y esa confianza es que se va a brindar a través del rapport, de establecer una buena relación entre el entrevistador con la víctima, con el entrevistado. Entonces, hay una conexión ahí entre ellos para poder llevar a cabo el diálogo y que pueda manifestar lo ocurrido. Es posible, en cámara Gesell, lo importante es que la persona pueda comentar los hechos con libertad, que lo puede expresar empleando los términos, el lenguaje que suele usar, ¿no? Se le da esa libertad a la víctima que se pueda expresar de esa forma. En el caso de las dificultades, ¿qué podemos mencionar con dificultades? ¿Mm? En el caso de las dificultades, es que nosotros, en algunos operadores operadores, hay de que hay preguntas que no son las más pertinentes, ¿no? Como hemos comentado, de que en casos de abuso sexual se pregunta sobre la vida sexual de la persona, cuándo inició su vida sexual activa, ¿no? Cuántas parejas ha tenido, cuando es una información que no es una información muy íntima, muy privada de la persona, que no, ella, incluso puede ser de que ella ha podido tener relaciones sexuales con el agresor, que en algún momento ha sido su pareja, pero ya dejó de ser su pareja o ella no quería tener relaciones sexuales, pues, y se presentó el caso del abuso sexual, la violación. ¿Mm? Y no cambia los hechos con que la persona haya tenido pues alguna intimidad anteriormente con el presunto agresor. Entonces ahí vemos de que hay algunas preguntas pertinentes, ¿no? Otra de las dificultades es que, ¿qué pasa si la víctima no habla en cámara Gesell? Entonces, fuera de cámara no se le puede preguntar. Y si es fuera de cámara ya no es válido, ¿no? Esas son las dificultades que se pueden. Por eso cámara Gesell se tiene que ver el momento que se presenta la cámara y están todas las personas intervinientes de que se pueda llevar y que sea, pues, ser beneficiosa la cámara. Otra de las dificultades es cuando se les informa a las víctimas que van a ser grabadas, que estamos siendo grabadas, que la entrevista va a ser grabada tanto en audio y en video, las víctimas se asustan y no desean comentar, no desean expresar. Es otra de las dificultades. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo, si bien es su derecho de la víctima de saber, de informarse, para poder dar el consentimiento informado, ¿no? Firmar el consentimiento informado, ¿no? Es su derecho que tenga conocimiento, pero informarle de que está siendo grabada, que está siendo filmada, pero y ver de que sienta en confianza, ¿no? De que esa grabación, esa filmación va a ser, va a estar respaldada, resguardada, va a estar protegida. ¿No? Y que cualquier persona no va a tener acceso a esa grabación, ¿no? Entonces, pero igual lo tomamos como una dificultad. ¿Cuáles son las otras dificultades que podemos, ¿no? Que yo he podido presenciar que aún muchos lugares no cuentan con cámara Gesell.
O sea, no hay la suficiente cantidad de cámara Gesell para la demanda, para el requerimiento, ¿no? Para lo que en realidad se necesita de atenciones de cámara Gesell. Y estas cámaras Gesell están siendo programadas a 2 meses, 3 meses, es caso que sucede en Lima. ¿Mm? O que la víctima tenga que trasladarse a una cámara Gesell más cercana, pero y vienen de un pueblito que son a 2 horas, donde no cuentan con los medios para poder trasladarse, para pagar el traslado, ni cuentan con, no se le facilita la movilidad, ¿no? O el acompañante no saben cómo ir, cómo llegar, o no tienen a alguien que le acompañe. En casos de que si la víctima, a ver, cuando la cámara Gesell no se facilita tan cercano, de inmediato, lo más cerca posible de lo que ocurrieron los hechos, y lo dan a después de un par de meses, 3 meses, ¿no? Y esta víctima está siendo atendida por profesionales de la salud mental. Muchos de los profesionales, ¿qué es lo que recomiendan a veces a la víctima? ¿No? Que ya una vez que ya evocó, ya pudo comentar, comentó con el profesional, con el psicólogo y con psiquiatra sobre cómo ella, cómo se siente, con lo que piensa y cómo está frente a los hechos ocurridos. A veces los profesionales le dicen, bueno, ya es bueno de que no estés evocando constantemente los hechos, ¿no? Se le pide a la familia que evite de estar comentando constantemente, ¿no? Entonces dice, pero si voy a ir a cámara y el psicólogo o el profesional o el médico me ha dicho que ya no, entonces ya no asisten a cámara, Gesell. Es otro también de los motivos. Y otra de las dificultades que se presentan cuando no son cámaras programadas a corto tiempo. ¿Mm? Las dificultades que se presentan, bueno, en cámara es cuando no todos los participantes están presentes. Entonces la cámara se suspende. Y hay riesgos que en la siguiente programación la víctima no acuda. Y como no están todos los operadores que tienen que estar presentes, la cámara se suspende, pues, ¿no? Cuando no están a tiempo, cuando no están a tiempo, llegan tarde, ¿m? Es otra de las dificultades. Hay un tiempo prudencial de espera y cuando no llegan todos las personas intervinientes en cámara, entonces se procede a la suspensión porque hay otra cámara programada después. Entonces, al llegar tarde, ¿no? Entonces estamos afectando la otra cámara que está programada en el otro turno. Si bien es cierto, hay un tiempo prudencial de espera, pero justo cuando se está ya pasando los 15 minutos, estamos realizando el acta de la suspensión de la cámara, aparece la persona que no. Entonces, que no estaba presente y con ellos completamos para que se pueda llevar a cabo la cámara, ¿no? Entonces, o bien la persona se mantiene y dice, no, ya hemos decidido que no se lleve a cabo, ¿no? Entonces, la poca flexibilidad, la poca tolerancia o ser tan estricto frente a los tiempos. ¿No? Hoy en día, en este tiempo de aislamiento y que muchas cámaras también se están llevando virtual, quiere decir que la víctima y el profesional acuden a cámara Gesell y los demás operadores están mediante Zoom, vía Zoom, ¿no? Meet, ¿no? Diferentes formas, pero están conectados. A veces demoran uno en conectarse, ¿no? Tenemos las fallas técnicas. Ahorita podemos nosotros estar, yo pienso que todos me están escuchando y de repente hay un problema de audio, como hace un momento me comentaron, ¿no? Mi audio estaba apagado, pero cuando no es dicho en su momento, entonces continúan con la cámara y el audio no se está grabando. Otra de las dificultades que se está presentando,
¿no? En el momento de que están grabados, se está grabando la cámara, hay lugares que están muy, muy distantes, donde no hay cobertura del internet, y entonces por momentos se cae la conexión, ¿no? Salen fuera de conexión. Entonces también son situaciones que se están presentando en esta situación, ¿no? Como dijo un participante el día de ayer, también los profesionales que intervienen en cámara no están debidamente capacitados. Es otra dificultad que se presenta, ¿no? La poca preparación que hay, ¿no? Y como ya me has comentado, pues, ¿no? La cobertura, las fallas de internet, ¿no? El sistema eléctrico, la tecnología que nos puede fallar, ¿no? Y lo que se pueda presentar en las dificultades en cámara, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? Licenciada, una pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la entrevista en cámara GESEL de las personas o de menores que son sordomudos, ¿no? Ya. En ese caso, se necesita la participación de una persona que pueda hacer el lenguaje de señas. Sí ha llegado casos de casos de personas víctimas sordomudas, y se requiere del profesional que pueda ser el intérprete. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando no estamos debidamente informados de que la víctima tiene alguna limitación y se requiere la presencia de otro participante en cámara, entonces es a última hora que se están teniendo la información, el conocimiento, y no es fácil tampoco de ubicar a veces a los profesionales. Igual ocurre con personas que migran, ¿no? En el caso de las Filipinas, hubo un caso de que son víctimas filipinas en caso de trata de personas, donde se trató de buscar pues también la persona que iba a traducir, ¿no? Las preguntas, o iba a estar en traducción de la entrevista. Entonces, pero igual se lleva a cabo la cámara, ¿no? Teniendo en cuenta con el personal que se requiere para poder nosotros tener una buena comunicación, y que lo dicho de la víctima sea realmente lo que se está diciendo, o sea, que la traducción nos diga exactamente lo que la víctima está comentando sobre los hechos. Ahí las preguntas tienen que ser puntualmente formuladas, no tienen que ser preguntas muy extensas, ¿no? Ahí más bien hay que dar la libre comunicación de la víctima, y que ella se pueda desplayar, ¿no? Que pueda comunicarse, y el intérprete nos pueda brindar la información que está brindando. Doctora, yo tuve un caso así, un caso de una víctima de sordomuda que ya vino con su intérprete, ¿no? Que era del Ministerio Público. Y de hecho que lo que dice usted es sí, pues, cierto, porque se dio preguntas ya de libre albedrío de parte de la víctima con el intérprete. Y algunas preguntas, como usted refiere, eran ya más cortas, no extensas, porque había una dificultad con respecto a la entrevista, a la comunicación con ella. Sí, incluso personas que vienen de lugares muy lejanos. Nuestro Perú es muy, muy, muy rico y muy variado. Tuvo que venir ahí, no recuerdo con exactitud de dónde era de Madre de Dios. No recuerdo con exactitud. A las finales se tuvo que postergar la cámara GESEL, y se estuvo trabajando, tratando de contactar con el jefe, ¿no? El jefe de la comunidad,
y el jefe de la comunidad era el único que salía fuera de su comunidad y era el que se encargaba de poder compra de las cosas que podía necesitar su comunidad, y él sí se podía comunicar, entendernos, y él vino como intérprete para poder ayudarnos, porque no era, a veces se le pidió incluso al Instituto de Cultura, fuimos a ver la posibilidad de si había un intérprete, porque son lenguas que ya no se están perdiendo de comunidades nativas, ¿no? Entonces, y no había esa posibilidad. Ujú. El mismo fiscal solicitó el apoyo, ¿no?, de intervención del Ministerio de Cultura, y no había intérprete. Entonces, la salida fue, ahí es que el jefe de la comunidad es que pudo acudir, y se tuvo que esperar porque el viaje tampoco no era fácil. No es que el señor esté en la ciudad y se tome un avión o venga, no. Él ha tenido que cruzar el río y tenía que estar en lancha, ¿no? Fueron varios días de viaje. Entonces siempre se van a presentar situaciones que siempre vamos a buscar, todos los operadores de justicia vamos a buscar de cómo brindar el apoyo para que se pueda llevar con éxito a la Cámara. Bien, les agradezco mucho por su participación, el estar presentes el día de hoy, nuestra cuarta sesión. Ya mañana es nuestra última sesión que vamos a compartir, ¿no? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes, y ya nos estaríamos viendo hasta el día de mañana. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas Tardes tardes. con todos, muchas gracias. No se olviden de marcar su asistencia de salida, por favor.